índole del especialista. Ahí está. Bueno, los nódulos tiroideos son una patología muy frecuente que en general son asintomáticos y conllevan un mínimo riesgo de malignidad que oscila entre un 7 y un 15%. Las guías hacen hincapié en que uno debe discriminar lo que es un nódulo de un verdadero nódulo de un pseudonódulo, ya que los pseudonódulos son todos benignos en general y se pueden ver a veces en patologías autoinmunes. Por eso las guías definen a los nódulos como lesiones radiológicamente distintas al parénquima circundante. Los nódulos en tiroides en general son clínicamente significativos cuando su tamaño supera el centímetro, porque incluso los tumores malignos de menos de 1 centímetro, en general son los dados en llamar microcarcinomas, tienen una evolución en general indolente. Por eso es un desafío esta patología para el sistema de salud y para el médico tratante, porque uno debe implementar una sistemática de estudio que no sobrediagnostique nódulos que van a tener un curso indolente o que no tienen ninguna significancia clínica, pero tampoco podemos obviar el diagnóstico de los nódulos que realmente implican un riesgo de cáncer. La prevalencia, como dije, es muy alta, pero también es método dependiente. Ya Mazzaferri hace muchísimos años demostró, como se puede ver aquí en esta curva, que la diferencia entre lo que es la palpación y los nódulos que se diagnostican por ecografía es muy importante y se hace cada vez más marcada en la medida que transcurre la edad. En las áreas iodosuficientes, como la Argentina, la prevalencia de nódulos palpables es alrededor de un 3 a un 7%, pero en realidad nódulos ecográficos puede llegar a ser hasta un 70% dependiendo de la edad del paciente. Y también las prevalencias varían de acuerdo al estudio que utilicemos. Sin embargo, el riesgo de malignidad es independiente de la forma de detección. Este trabajo en China, más o menos reciente, es un trabajo interesante porque es un trabajo transversal. Le hicieron ecografía a 6.000 pacientes y encontraron que el 49%, casi la mitad, tenían nódulos ecográficos. Esto fue, por supuesto, después de la iodación de la sal, o sea, con ya iodosuficiencia, porque con iododeficiencia probablemente fuera mucho más alto. Y encontraron que la edad era un factor independiente de riesgo de tener nódulos y el sexo femenino. Y yo acá lo que quería destacar también es que en las últimas décadas ha habido puntos temporales que fueron trascendentales, ¿no es cierto?, para el manejo del bocio nodular. Hasta hace 4 décadas el manejo era muy sistemático. Antes de los 80, todo nódulo se operaba, se biopsiaba, todo nódulo hipocaptante en general se biopsiaba, se operaba, mejor dicho, se operaba para biopsiarlo y era muy alto el número de cirugías. La punción tiroidea cambió radicalmente eso, se empieza a utilizar sobre todo a principios de los 80 y con el uso de la punción se seleccionó mucho mejor los pacientes a operar y se redujo significativamente el número de cirugías. Pero he aquí que en los 90 mejora la resolución de los ecógrafos y entonces comienzan a aparecer, lo que decía antes, un montón de nódulos detectados ecográficamente donde se genera, digamos, porque se seguía manteniendo todavía esas conductas muy sistemáticas, de punzar todos esos nódulos y los que eran malignos operarlos, y eso generó en la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo una epidemia de cánceres tiroideos, en general papilares, de bajo riesgo y de pequeño tamaño, que probablemente décadas atrás estuvieran presentes también, pero no se manifestaran clínicamente nunca a lo largo de la vida. Por eso, ya en esta última década,
comenzaron a afinarse y a cambiar el manejo de la patología nodular, a volverse más individualizada. Entonces, un poco el fundamento de cuándo operar a un paciente comenzó a basarse en sistemas de categorización de riesgos citológicos, como el sistema Bethesda, que ahora lo vamos a ver un poquito, y también en el último tiempo en las citologías indeterminadas que antes obligaban a una cirugía para poder determinar el diagnóstico. Hoy en día comenzamos a tener disponibilidad de test moleculares que nos permiten también reducir el número de cirugías. Todo esto va llevando a un manejo mucho más conservador de los pacientes, porque imagínense que esta patología tan frecuente, genera un enorme gasto en salud y enormes comorbilidades que muchas veces son innecesarias, ¿no es cierto? Por eso se está tratando de ser lo más conservador posible. En cuanto a la etiología no me voy a detener mucho porque son múltiples las causas que pueden generar, múltiples las patologías que pueden generar nódulos en la tiroides. La mayoría benignas, el 80% de los nódulos son de estas causas: hiperplasias vociosas, quistes simples, tiroiditis, sobre todo tiroiditis crónica o subaguda, como ya la doctora mostró. Esas abarcan el 80% de las etiologías. Pero bueno, no hay que olvidarse que también pueden ser asiento la tiroides de tumores benignos, de tumores de bajo riesgo, de tumores malignos, de metástasis en la glándula y más infrecuentemente también patologías infiltrativas, infecciosas, etc. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar el estudio de una patología tan frecuente? Puse como para tener de ejemplo un paciente y en mayúscula destaqué los puntos que uno nunca debe olvidar de detallar en la historia clínica. El sexo condiciona la prevalencia, la edad también, el origen del paciente, porque en las áreas yodo deficientes la prevalencia de nódulos y de bocio es mucho más alta. Este paciente es una paciente que consultó por una lesión derecha en el cuello a nivel del lecho tiroideo derecho, que ella manifestaba que había tenido un crecimiento progresivo, lento, no tenía síntomas mecánicos, no tenía síntomas de disfunción, que estos son puntos que siempre deben ser interrogados. No era tabaquista, no había estado expuesta a radiación ionizante en la infancia, ni en su vida laboral. Hoy justo vi una paciente que trabajaba con carbono 14, que tenía que consultar por un nódulo. O sea, uno siempre debe interrogarlo porque eso aumenta la prevalencia de patología nodular y de cáncer en esos nódulos. La multiparidad o la paridad es también algo que siempre debe interrogarse. Esta paciente era una multípara que hacía 2 años había tenido su último embarazo. Los antecedentes familiares de cáncer de tiroides, de patología ociosa, y también debe constar en la historia clínica el índice de masa corporal, que puede también condicionar, y las características semiológicas del nódulo. En este caso era un nódulo palpable, firme, móvil, homogéneo, indoloro y no había adenopatías en el cuello. Y entonces, bueno, un poco ya lo fuimos viendo. ¿Qué factores nos van a aumentar la prevalencia nodular? La edad. En las mujeres es 4 veces más frecuente los nódulos que en los varones. La exposición a radiación ionizante antes de los 15 años, en la infancia, sobre todo en cabeza y cuello, puede condicionar la aparición de nódulos incluso hasta 30 años después de haber estado expuestos. Y en esos nódulos el riesgo de malignidad, sobre todo en varones, es más alto, de 14 a un 39% puede llegar a ser en los pacientes que han estado expuestos. La iododeficiencia, como dije antes, en áreas con iododeficiencia severa puede haber hasta un 80% de prevalencia de bocio difuso y bocio nodular. El tabaquismo, muchos trabajos lo han relacionado, como dije anteriormente, la paridad, la presencia de factores estimulantes de crecimiento como los acromegálicos, la IGF-1, polimorfismos, y el sobrepeso se le atribuye fundamentalmente a la insulinoresistencia como la responsable del crecimiento de las células foliculares. En Argentina hay 2 experiencias, una de ellas es una experiencia en Mendoza muy interesante,
donde se compararon pacientes obesas, insulinoresistentes y no insulinoresistentes, y pacientes con normopeso también con insulinoresistencia versus no insulinoresistentes. Y vemos cómo las pacientes insulinoresistentes, tanto obesas como normopeso, tenían mucha mayor prevalencia de nódulos ecográficos que las que no eran insulinoresistentes. Y nosotros en el contexto del Día Internacional de la Tiroides, en el año 2012, tomamos una población eutiroidea con un índice de masa corporal mayor a 25, y hicimos un screening por palpación y encontramos que las pacientes que tenían o los pacientes que tenían diabetes o antecedentes familiares de diabetes tenían el doble de patología boceosa, nodular y difusa, en relación a las que no tenían este antecedente. El crecimiento que tenía esta paciente, progresivo, lento, en los últimos años, no es un indicador tampoco de riesgo de malignidad. Este trabajo prospectivo de más de 1.500 nódulos benignos, es un trabajo italiano con 5 años de seguimiento, encontró que el 85% de los nódulos no crece, pero en un 15% los nódulos sí crecían y eran nódulos benignos, en general a un promedio de 5 milímetros en esos 5 años, y eso se veía más en jóvenes, en pacientes con bóceos multinodulares o nódulos grandes. Entonces, bueno, también uno cuando recibe un paciente con un nódulo tiene que pensar en qué antecedentes o síntomas y signos clínicos pueden ser de alto riesgo de que ese nódulo sea maligno, que en realidad es lo que nos interesa, descartar la malignidad. Entonces, bueno, tenemos que siempre interrogar la historia familiar porque hay algunas carcinomas como los medulares o algunos papilares, cánceres diferenciados que pueden ser familiares o incluso algunos que pueden estar asociados a algunos síndromes. El antecedente de radioterapia, como ya lo comenté, y dentro de los semiología, el crecimiento rápido es poco específico, pero es una alarma, porque los carcinomas anaplásicos, los linfomas pueden crecer muy rápidamente. También un quiste puede sangrar y presentar un crecimiento abrupto, pero uno siempre ante un rápido crecimiento debe estar más alerta. La disfonía es no la disfonía en sí, sino la disfonía provocada por una parálisis de cuerda vocal, sobre todo homolateral al nódulo, es un signo altamente específico de malignidad. La probabilidad de que ese nódulo sea maligno es muy alta, pero es poco frecuente de encontrar. En general los pacientes no vienen ya con una parálisis de cuerda vocal. También la fijación a tejidos vecinos o la presencia de una adenopatía sospechosa son todos signos de alta sospecha de cáncer, pero que no son frecuentes. Hay otros factores de riesgo de malignidad, digamos, mucho más prevalentes, pero mucho menos específicos. La edad, por ejemplo, es una. Un nódulo antes de los 14 años en la infancia cuadriplica el riesgo de ser maligno. Y en los mayores, cuando se diagnostica en mayores de 70 años, tiene el doble de riesgo de malignidad que en los jóvenes. También en los varones está duplicado el riesgo de malignidad. Y también se ha intentado vincular a los niveles de TSH con el riesgo de malignidad. Y a mí siempre me gusta mostrar un trabajito. Bueno, acá estaba la TSH que tenía la paciente, 4.3 en la mitad superior de lo normal. Hay un trabajito que me gusta siempre mostrar, que es un trabajo en pacientes eutiroideos o con hipotiroidismo subclínico, o sea, tenían T4 libre normal. Es un trabajo francés hecho en más de 1000 pacientes que demostró, y fue el primero en demostrar, que la TSH en pacientes incluso eutiroideos, cuando comienza a incrementarse por encima de 1, comienza a aumentar el riesgo de malignidad y se hace cada vez más significativo ese incremento de riesgo. Esta mayor prevalencia de malignidad en pacientes con TSH más altas obviamente no sirve para identificar un riesgo individual en un paciente, es más que nada poblacional, pero bueno, es una alarma más que uno debe tener en cuenta, sobre todo si el paciente no tiene autoinmunidad, si uno no sospecha que pueda ser un paciente con Hashimoto, ¿no?
Nosotros hicimos un estudio y encontramos que en nuestra población el límite de corte a partir del cual comenzamos a encontrar un aumento significativo del riesgo de malignidad en los nódulos es 1.3, o sea, bastante similar a lo hallado por los franceses, pero como podemos ver es poco específico, ¿no? Tiene un 53% de especificidad. ¿Qué tenemos que pedirle a un paciente cuando viene por primera vez con un nódulo tiroideo? Bueno, solo una TSH, es el único estudio que se necesita al inicio. La TSH nos va a permitir determinar si existe o no disfunción. Si estamos ante una TSH elevada, bueno, acaba de dar una clase muy brillante la doctora sobre el hipotiroidismo, se continuará todo lo que es la sistemática de estudio de un paciente con un presunto hipotiroidismo. Ahora, si estamos frente a una TSH por debajo de 0,5, una TSH baja, tenemos que suponer o presumir que estamos frente a un nódulo probablemente autónomo, para lo cual lo confirmaremos con un centellograma, una captación y un centellograma tiroideo. Los nódulos autónomos, en general, sobre todo si a nivel ecográfico no tienen ningún hallazgo de sospecha, pueden no punzarse porque el riesgo de malignidad es muy bajo. Otro estudio que nosotros lo pedimos de rutina, pero está discutido el costo-beneficio, es solicitar en un paciente con TSH normal anticuerpos antitiroideos. En el contexto de la patología nodular puede ser de utilidad, sobre todo al citólogo, si ese nódulo después va a ser punzado, porque es importante para el citólogo saber si el paciente es portador de un Hashimoto, y hay muchos Hashimotos que son eutiroideos. La tiroglobulina la puse acá para destacar que no debe ser solicitada. Yo a veces veo muchas veces que le piden tiroglobulina a los nódulos tiroideos y eso realmente no tiene sentido. La tiroglobulina es un marcador tumoral solamente cuando no tiene la tiroides el paciente, cuando está tiroidectomizado. La tiroglobulina es producida por la célula folicular normal y también por la célula maligna, pero la célula normal también la produce. Entonces, con el paciente con la tiroides puesta, la tiroglobulina nos habla o de iododeficiencia o del volumen de la tiroides, pero no nos sirve como marcador tumoral. Otra cosa es la calcitonina. La calcitonina sérica es todo un intríngulis porque el carcinoma medular de tiroides representa o está presente en menos del 0,5% de los nódulos, 0,3, 0,4% de los nódulos, y solo representa el 4% de los cánceres tiroideos. Es un cáncer que tiene una evolución un poco más tórpida que los diferenciados y presenta la dificultad que la mitad de las punciones uno no lo diagnostica, o sea, tiene muchos falsos negativos la citología para diagnosticarlo. En cambio, la calcitonina sérica, la calcitonina basal sérica, es un estudio altamente sensible para detectar el carcinoma medular, pero poco específico, porque tiene muchos falsos positivos: la insuficiencia renal, el uso de inhibidores de la bomba de protones, el tabaco, la sepsis, el alcohol, la autoinmunidad tiroidea, los tumores neuroendocrinos, anticuerpos heterófilos anticalcitonina, todos pueden generar una calcitonina elevada en sangre que da lugar a falsos positivos y a comenzar una serie de estudios en los pacientes para una patología muy poco frecuente. Entonces no hay consenso entre las sociedades, hay mucha discusión si se debe pedir en todo paciente con un nódulo tiroideo una calcitonina. ¿Por qué? Porque es costosa y porque los nódulos son muy frecuentes y los carcinomas medulares son muy poco frecuentes. Entonces ahí surge el diagnóstico, la pelea entre la costo-efectividad de pedir la calcitonina. Los americanos, que hacen lo pasan por los costos, están en contra de su pedido. En cambio, los europeos, sobre todo los italianos, lo piden en forma rutinaria a todo paciente con patología nodular. En una forma un poco salomónica, lo que uno debería tener en cuenta es que no debe dejar de pedirla cuando hay historia familiar de carcinoma medular o de neoplasia endocrina múltiple o de feocromocitomas, cuando la punción es sugerente de medular o un paciente que tiene una citología sospechosa de malignidad pero que no es sospechosa de papilar, cuando estamos frente a una citología indeterminada o
cuando vamos a planificar una tiroidectomía, porque en el caso de que el paciente tuviera un carcinoma medular subclínico, va a cambiar el abordaje quirúrgico. Aunque se vaya, uno por ahí la indica la cirugía por una patología benigna, por ejemplo, o síntomas mecánicos, etc. Si el paciente tuviera un medular subclínico, nos va a cambiar el enfoque quirúrgico. Así que de rutina ahí también debe ser pedido. La paciente tenía un nódulo, la paciente que estamos viendo, al que le pedimos una ecografía y encontramos que ese nódulo era un nódulo de 3 centímetros, sólido, hipocogénico, con bordes regulares, sin halos, sin microcalcificaciones y vascularización mixta. ¿Y para qué nos sirve la ecografía? La ecografía es un método sumamente sensible, no invasivo y de bajo costo. Es el método que mejor permite caracterizar a los nódulos. Las tomografías, resonancias, etcétera, tienen mucha menos sensibilidad que la ecografía para estudiar la patología nodular. Y básicamente la ecografía nos sirve para confirmar la presencia de un nódulo. Tengamos en cuenta que hay un 16% de nódulos que son pseudonódulos que son palpables, pero que no son confirmados luego por eco, que son errores de la palpación. También nos sirve para localizar cómo está relacionado ese nódulo con sus estructuras vecinas, fundamentalmente para un control objetivo del crecimiento nodular a largo plazo. Es ideal medir 3 diámetros para calcular el volumen porque es la medida más objetiva para evaluar cambios. Esto tiene un coeficiente interobservador de un 10% solamente, coeficiente de variación, ¿no? Del 10%. En cambio, la palpación es muy subjetiva, es mucho más difícil el control objetivo a largo plazo por palpación. El otro pilar para lo cual nos sirve la ecografía y hoy en día se le da mucha relevancia es porque nos define el patrón ecográfico de sospecha y nos permite seleccionar qué paciente debe ser punzado y qué paciente no es necesario. Y también ahora que estamos bajando también un poco la agresividad de los tratamientos de los cánceres tiroides de bajo riesgo, nos permite seleccionar qué nódulo puede llegar a ser, nódulo sospechoso, ¿no?, de cáncer, puede llegar a ser pasible de vigilancia activa. Y esto va a depender un poco de su localización, de su relación con las estructuras nobles vecinas. Y como dijo la doctora, no debe ser utilizada la ecografía como screening de patología nodular. Yo me canso de ver gente que va al ginecólogo y le dice estoy gorda, no bajo de peso, bueno, entonces hágase una ecografía tiroidea. Después viene con el nódulo de 5 milímetros que no tiene ninguna característica. La ecografía hecha como screening para, digamos, la población general no sirve, solamente sirve para sobrediagnosticar patología nodular indolente. Uno debe hacer una buena palpación y si uno no sabe palpar la tiroides, bueno, derivarlo a quien sepa, pero en realidad no pedir estudios innecesarios. Solamente la ecografía tiene una indicación a modo de screening cuando estamos frente a un paciente de riesgo. ¿Y quién es? El paciente que ha estado expuesto a radiaciones, o el que tiene historia familiar de cáncer de tiroides, o si tenemos en el cuello una adenopatía sospechosa de origen desconocido, bueno, una ecografía tiroidea en ese caso puede ser de utilidad. O en los pacientes donde no le podemos palpar la tiroides, muchos pacientes obesos o con cuello corto no podemos palparla. La ecografía tiene determinadas, digamos, en la ecografía podemos buscar determinadas características ecográficas que algunas de ellas, cuando están presentes y que son bastante frecuentes, tienen un valor predictivo negativo muy alto. Por ejemplo, que estemos frente a un nódulo quístico, a un nódulo espongiforme, son nódulos que tienen, cuando estas características están presentes, tienen un valor predictivo negativo muy alto. En cambio, el problema que tenemos es que cuando vemos en forma aislada algunas características de sospecha, estas tienen un valor predictivo positivo bajo. Las que tienen un valor predictivo positivo más alto en forma aislada son los márgenes irregulares, las microcalcificaciones y la hipocogenicidad muy marcada.
o sea, una ecogenicidad ecográfica mayor a las del músculo. Pero estas no son frecuentes y también, como vemos, aisladamente tampoco tampoco tienen un valor predictivo positivo tan preciso. Por eso un solo hallazgo no es un predictor de riesgo, como ya fue demostrado por muchos autores y sobre todo por este metaanálisis. Esto dio lugar a que se buscaran sistemas de estratificación de riesgo de malignidad según los patrones ecográficos, o sea, según la asociación de varios hallazgos ecográficos de riesgo. Esto ha permitido seleccionar mejor los nódulos que requieren ser punzados y redujo el número de biopsias innecesarias. Y no me voy a meter tanto en este tema porque es más del endocrinólogo, pero básicamente lo que quería mostrarles es que los dos más utilizados, uno es el TI-RADS, que es un score que le asigna un puntaje de acuerdo al riesgo a 5 características ecográficas, y la sumatoria de esos puntajes da lugar a una categoría de riesgo y una indicación precisa de punción en función también de esa categoría y del tamaño. Y después está el otro score también muy utilizado, es el propuesto por la Asociación Americana de Tiroides, que está basado en patrones de riesgo. Están confeccionados en un atlas distintos patrones de asociación de distintos signos y da lugar a 5 categorías de riesgo. Acá los muestro un poquito para que los vean. Este es el de ATA, donde vemos las 5 categorías: los nódulos benignos, los de muy bajo riesgo, los bajos, los de intermedio y los de riesgo alto. Cada una de esas categorías conlleva un riesgo de malignidad inherente a las mismas, y se establece un límite de corte a partir del cual se sugiere la punción en función de este riesgo. En los nódulos de alto riesgo o de riesgo intermedio, la ATA sugiere punzar recién a partir del centímetro. En cambio, cuando el riesgo es menor, en bajo riesgo a partir del centímetro y medio, y en los de muy bajo riesgo o benignos no es mandatoria la punción, o pueden punzarse cuando miden recién más de 2 centímetros. El otro, sistema de categorización es el de TI-RADS. Este lo usan más los imagenólogos. Este es el del American College of Radiology. Como dije antes, toman 5 características ecográficas, le asignan un puntaje de acuerdo al aspecto, y la sumatoria va dando distintas categorías de riesgo. Es quizás el que es más preciso, tiene menos falsos negativos, si bien en las categorías de riesgo medio y de riesgo moderado sugiere la punción recién a partir de tamaños de mayor tamaño nodular que el de ATA, pero bueno, el de ATA también tiene más falsos positivos. Y en cambio los de alto riesgo sugiere la punción a partir del centímetro, igual que ATA. El problema en la ecografía es que no está universalizado el lenguaje. Si ustedes están acostumbrados a ver ecografías, en general son informes descriptivos. Los ecografistas detallan distintos aspectos de lo que ven, pero no arrojan en general una categoría de riesgo que a nosotros nos oriente cómo manejarnos. Entonces esto todavía falta unificarlo en el mundo, falta universalizarlo. Como podemos ver, el TI-RADS también tiene sus modificaciones, está el europeo, está el coreano, lo usan sobre todo los ecografistas expertos, y los clínicos usamos más el de ATA. Todavía nos falta reunirnos y consensuar y universalizar un método para informar los reportes ecográficos. Esta paciente tenía un nódulo de riesgo intermedio, por lo tanto más de 3 centímetros, se punzó, resultó ser un BTG6, un carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Compatible con un papilar. Y a diferencia de lo que pasa con los ecografistas, los patólogos y los citólogos se pusieron de acuerdo
se comenzaron a reunir en Bethesda a partir del año 2006 y en el 2010 publicaron un atlas al que se adscriben hoy en día todos los endocrinólogos y patólogos para hacer los reportes y los informes citológicos y que sean, digamos, que todos hablemos el mismo lenguaje. Y este sistema tiene la particularidad de agrupar a los pacientes según su citología en 4 categorías diagnósticas: la categoría 1 no diagnóstica o insatisfactoria, la categoría 2 benigna, las categorías indeterminadas como la categoría 3 y 4, los sospechosos de malignidad y la categoría 6. Y este sistema tiene la particularidad de que cada una de estas categorías conlleva implícito un riesgo de malignidad y además estas categorías, cada una también sugiere un manejo a posteriori de acuerdo a ese riesgo. El problema de la citología tiroidea en realidad es que es muy buena para discriminar los cambios nucleares de los papilares, pero no así para los foliculares. O sea, las neoplasias foliculares tienen núcleos similares, las adenomas o las lesiones benignas foliculares, que las lesiones malignas. Entonces, la mayoría de las neoplasias foliculares quedan agrupadas en categorías indeterminadas, o lo que nosotros llamamos indeterminadas, que son la categoría 3 y 4, que hasta hace unos años lo que se debía hacer en estos casos es una lobectomía diagnóstica para poder discriminar si estábamos frente a un carcinoma o una patología benigna. Y 1/3 de las citologías caen en esas categorías, un 30% caen en esas categorías. Bueno, trato. Bueno, ya creo que me falta poco, porque cáncer voy a tratar de acortarlo. Pero básicamente lo que quería decir es que hoy en día tenemos la posibilidad de recurrir a test moleculares en lugar de la cirugía, basados en secuenciación de ADN y ARN o en expresión génica a través de perfiles de ARN mensajero o clasificadores de microRNA. Esto nos permite reducir hasta en un 50% la necesidad de cirugías en pacientes que caen en categorías indeterminadas. O sea que hoy en día existe, además de esta posibilidad. Tratamientos. ¿Qué tratamientos vamos a utilizar en los nódulos tiroideos? No me voy a detener mucho, simplemente, bueno, obviamente cirugía cuando hay sospecha de malignidad o trastornos mecánicos, estamos frente a nódulos autónomos grandes en personas jóvenes. El radioiodo, como mostró la doctora, puede ser una opción en los nódulos autónomos, en los Plummer. En los nódulos quísticos uno puede ablacionarlos con etanol, con inyección percutánea de etanol, y ahora se está comenzando en la Argentina a hacer la curva de aprendizaje sobre lo que es métodos más conservadores de tratamiento en nódulos grandes, sólidos, que es la ablación por radiofrecuencia. Ya hay varias escuelas en el mundo que tienen experiencia en esto, y aquí en Argentina se está comenzando a hacer. Y bueno, esto que todavía en Argentina no se hace, pero que en algunos lugares del mundo se está haciendo con la termoablación percutánea con láser. Del tratamiento lo que quería destacar es ¿qué pasa con el tratamiento inhibitorio de TSH con levotiroxina, que tanto se ha usado, que ha sido tan difundido décadas atrás? La guía de la American Thyroid Association fue categórica en contra del uso del tratamiento con levotiroxina en área iodosuficientes. Son pocos los pacientes que responden o que reducen el volumen nodular, 1 de cada 5 o 6 pacientes, y cuando uno suspende el tratamiento, el nódulo vuelve a crecer. ¿Y cuál es la utilidad de tratar a un paciente con un nódulo benigno con levotiroxina? Que no me importa si mide en vez de 2 centímetros y se reduce a 1,5 centímetros, no tiene ninguna importancia, y sabemos que la mayoría de estos nódulos no van a crecer. Diferente es en las áreas con moderada, digamos, con inadecuada ingesta de yodo, donde sí tenemos el recurso a un tratamiento farmacológico, como es el aporte de yodo, si nosotros sospechamos que estamos frente a una yododeficiencia. Bueno,
2 palabras de cáncer, simplemente para que tengan un pantallazo. La paciente se operó, establecimos su riesgo de recurrencia basal y de riesgo de mortalidad en base a los datos que nos arrojó la anatomía patológica. Era un nódulo de 3 centímetros, pero sin invasión extratiroidea, no había invasión angiolinfática, no había adenopatías. Nos dio un TNM T2N0M0, que eso es un marcador de mortalidad, y de acuerdo a su extensión concluimos que es una paciente con bajo riesgo de recurrencia, por lo cual no indicamos radioablación con yodo. ¿Qué decir de esto? El cáncer de tiroides es un cáncer que representa el 2%, bueno, acá no sé qué pasa con el puntero, representa el 2% del total de los cánceres de la economía, pero solamente el 0,3% de las muertes por cáncer. Como ven en esta curva, que me gustaría señalarla pero no puedo, vemos cómo la mortalidad, que son los triangulitos de abajo, en verde oscuro, no ha variado en 4 décadas. En cambio, la incidencia de este cáncer entre el 92 y la primera década de este siglo se incrementó aceleradamente, y esto es un poco lo que hablábamos antes. Esto en gran parte se debe a la aparición de la ecografía, que comienzan a hacerse ecografías de alta resolución a partir de los principios de los 90. Y esto llevó a un diagnóstico de, digamos, a una cantidad de cánceres de bajo riesgo y pequeños, hasta que aquí, en la última década, se pone un freno y empieza a hacerse un manejo más individualizado, ¿no?, de la patología nodular. Bueno, ya le termino ya. Nada más que le digo simplemente para que lo sepan, que es un cáncer de buen pronóstico en general. Está entre los 12 cánceres más frecuentes de la economía, séptimo en las mujeres, décimo en los varones. La incidencia que dije hasta el 2015 venía aumentando, la tasa de cambio porcentual por año y era positiva. Ahora ya se puso un freno en la selección de los pacientes que deben ser estudiados y empezó a hacerse negativa, por eso se frenó el aumento de incidencia. 2/3 de los pacientes son diagnosticados en el momento del diagnóstico tienen el cáncer intratiroideo, 1/3 tiene extensión a los ganglios linfáticos cervicales y solo un 3% tiene metástasis al diagnóstico. Y como vemos, la sobrevida a 5 años, cuando el cáncer está localizado en la tiroides o en los ganglios cervicales, tiene una sobrevida casi cercana al 100% y decae a la mitad cuando al momento del diagnóstico el paciente ya tiene cáncer, tiene metástasis, perdón. Hay distintos tipos histológicos que conllevan distintos riesgos. Están los que se originan en las células foliculares, que son los más frecuentes, los tumores borderline, los diferenciados, entre ellos el capilar, que representa el 85% de los nódulos, los foliculares y el de células oncocíticas. Tenemos que estar alerta sobre el pobremente diferenciado y el anaplásico, que son poco frecuentes pero tienen un comportamiento mucho más agresivo. El medular, que se origina en las células C de la cresta neural. También podemos tener linfomas primarios en la tiroides y metástasis de otros órganos. Bueno, no voy a ahondar en la clasificación familiar, simplemente de esto lo que quiero decir es que el TNM que condiciona la mortalidad, vemos cómo cuando los pacientes tienen más de 55 años, empiezan a tomar relevancia para evaluar el riesgo de mortalidad los tamaños mayores, la presencia de adenopatías, la presencia de metástasis al diagnóstico. En cambio, cuando los pacientes son menores a 55 años, solo las metástasis al diagnóstico condicionan la mortalidad a largo plazo, pero así todo, el estadio es de bajo riesgo, aunque tengan metástasis. O sea que la juventud previene un poco la mortalidad en estos cánceres diferenciados, en el diferenciado.
Los tratamientos con los que contamos, se puede hacer vigilancia activa, los de muy bajo riesgo, menores a 1 centímetro, bueno, esto ya es muy inherente del especialista. Estamos tratando de los tumores que están localizados, la cirugía que sea una cirugía más conservadora, lobectomías. La tiroidectomía total la dejamos para los cánceres más avanzados, porque se duplica en las complicaciones. Y una cosa que quiero aclarar es que también, si hay presencia de adenopatías, no sirve sacar las adenopatías en forma aislada, sino que hay que hacer vaciamiento de todo el compartimiento ganglionar. En función de los hallazgos al momento del diagnóstico, luego de operar al paciente, de acuerdo a su extensión, nosotros a los pacientes los vamos a clasificar en bajo riesgo inicial, riesgo intermedio, riesgo alto, y eso nos va a, digamos, determinar si el paciente va a necesitar ser radioablacionado, qué niveles de TSH objetivo tenemos que tener, y luego, a lo largo del tiempo, en el seguimiento, vamos a ir haciendo una reestadificación del paciente para ver si ha tenido una buena respuesta al tratamiento inicial, si ha tenido una respuesta, digamos, excelente, que es como nosotros denominamos, o si hay una respuesta incompleta o una respuesta indeterminada, y eso también va a condicionar el objetivo de TSH y los tratamientos que implementemos. Son pilares para el seguimiento, la medición de tiroglobulina, acá sí, ya con el paciente tiroidectomizado, es un marcador tumoral excelente. Cuando está interferida por anticuerpos antitiroglobulina, que siempre deben ser pedidos en dúo, el anticuerpo es un marcador subrogante porque genera, cuando está presente, muchos falsos negativos en la tiroglobulina sérica, por eso se utiliza como subrogante el anticuerpo. Y bueno, la ecografía de cuello también. No me voy a detener entonces para limitar el tiempo en lo que son los tratamientos más específicos, en los carcinomas avanzados, porque esto ya es muy inherente del especialista. Simplemente les voy a recordar el carcinoma medular del cual hablamos, que el 75% son esporádicos, con una mortalidad relativa a los 5 años de 40%, y tenemos un 25% de formas hereditarias que se agrupan en 2 síndromes, básicamente, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y la tipo 2B. La 2B es la más grave o con mayor mortalidad de todas estas formas de presentación del medular. Y siempre recordar que ante a un paciente con un carcinoma medular tenemos que pedir la mutación para red proton-cogem para determinar si estamos frente a una forma familiar, y en tal caso se debe hacer el screening, si fuera positivo, en todos los familiares de primer grado de ese paciente. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay formas familiares que no tienen ninguna otra manifestación clínica, como la forma familiar que hoy se agrupa en el mendoza. Y 2 palabras, el anaplásico, nada más que demostrarles que el 7% de estos tumores tienen una sobrevida de 7% a 5 años, o sea, es uno de los tumores más agresivos de la economía. Y con respecto al linfoma, que el linfoma, la dificultad fundamentalmente la presenta para el diagnóstico. Después es un tumor que el linfoma primario de tiroides tiene una buena respuesta a la radioterapia, a la quimio, y no necesita cirugía. Y bueno, las conclusiones las puedo obviar porque así los veo que están pobres, medio cortos de tiempo, pero bueno, solamente decirles que el seguimiento de los cánceres de tiroides debe ser seguido o comandado por un endocrinólogo y no por un oncólogo, porque es frecuente que son derivados los pacientes con un cáncer de tiroides al oncólogo, el clínico los deriva al oncólogo y el oncólogo después nos lo deriva a nosotros, porque es una patología que la manejamos los endocrinólogos. A veces en los cánceres avanzados requiere un equipo multidisciplinario entrenado, donde también hay oncólogos, radioterapeutas, pero el que dirige o el que comanda el seguimiento es el endocrinólogo.